Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos, mi nombre es Pau Rojas y soy la escritora de Las 5 Reglas y el día de hoy vamos a hablar acerca de este libro. El retrato de Dorian Gray es la única novela del escritor irlandés Oscar Wilde y fue publicada en 1890 en la revista mensual llamada Lippincott's Monthly Magazine, pero fue publicada primero como un cuento. Después el autor la cambiaría para hacerle una novela y luego lo volvería a cambiar para agregarle un preámbulo en donde este autor responde a las críticas que se le hicieron a su novela por considerarla inmoral. Y en este preámbulo, entre muchas otras cosas, dice, o prefacio, porque así es como se llama, dice: un libro nunca es moral o inmoral. Los libros están bien o mal escritos, eso es todo. Este libro, un dato curioso, es que fue utilizado como prueba en el juicio en donde Oscar Wilde fue acusado de ser una persona inmoral. Pero entonces vamos a hablar de la obra. Se dice que por ahí de 1884 Oscar Wilde solía frecuentar a un amigo suyo, pintor, llamado Basil Ward. Una de esas veces que fue a visitarlo, Oscar Wilde vio una pintura acerca de un modelo de extraordinaria belleza y se quedó asombrado con ella, y entonces dijo algo parecido a: es una pena que una persona de hermosura tan impresionante vaya a envejecer. Y el pintor le respondió que sería bueno que esa persona se pudiera quedar siempre como está y el que envejeciera y se marchitara fuera el retrato. Algunas personas dicen que de aquí Oscar Wilde sacó esa inspiración para hacer su historia, y por eso, como una especie de agradecimiento o de tributo, le puso a uno de sus personajes el nombre de su amigo pintor. ¿Pero de qué trata el retrato de Dorian Gray? Bueno, el retrato de Dorian Gray es una novela de estilo gótico y está orientada en una época victoriana en Londres, y la historia comienza con una conversación que tienen el pintor Basil Hallward con su amigo Lord Henry, mientras que el primero está terminando un retrato en el que ha estado trabajando y el segundo está admirando la maravillosa obra que ha hecho. Le dice que es su mejor obra y que el modelo de su obra es increíblemente hermoso. Mientras están ahí, le dice que debe de exponerla, que debe de enseñársela a todo el mundo, a lo que el pintor se niega rotundamente porque le dice que esa obra nadie la va a ver. Y bueno, después de estarle preguntando varias veces, el pintor confiesa que desde que conoció al modelo de su retrato, pues se quedó obsesionado con él y lo utilizó como su musa, y ha estado fascinado y encantado con esa persona y ha puesto tanto de sí en ese retrato que una parte suya está en esa obra. Entonces que no quiere que el mundo la vea, que quiere dejarla para él porque como que le da cierta pena que encuentren esa parte tan íntima suya dentro de ese retrato. Obviamente, después de escuchar esto, Lord Henry se emociona y quiere conocer a la persona que inspira esos sentimientos en su amigo, y el pintor se niega a presentárselo, pero casualmente en ese momento el mayordomo anuncia la llegada de Dorian Gray. Dorian Gray, que es el modelo de este retrato, es un joven de extraordinaria belleza, lo describe aquí con ojos azules, pelo rubio. Y Basil le advierte a Lord Henry que no corrompa a Gray, que porque es un joven muy inocente, muy puro y muy joven. Dorian y Henry entablan una conversación y Dorian queda fascinado por las ideas de Lord Henry, ideas bastante hedonistas. Dato cultural, para quien no sepa qué es el hedonismo, es una corriente filosófica que dice que todo lo bueno es aquello que te causa placer, básicamente. Entonces, Lord Henry le dice aquí un discurso muy interesante a Dorian acerca de cómo las dos cosas más importantes en el mundo son la juventud y la belleza, y que él tiene ambas, pero que no las tiene por mucho tiempo. Cuando regresan al estudio y ven el retrato ya finalizado, Dorian tiene como una especie de sentimiento extraño porque ve el retrato y en ese momento se da cuenta que realmente es muy hermoso. Que la gente no solo se lo decía por, ya saben, mentir por convivir, ¿no? Sino que realmente es una persona muy bella. Pero se acuerda de estas ideas que ahora Lord Henry le dijo acerca de lo fugaz que va a ser su juventud y su belleza. Entonces se enoja mucho y se siente muy deprimido y se siente muy enojado y decepcionado porque dice que el retrato siempre le va a recordar lo que él va a perder. Y que cada día que pase él va a ser más viejo, pero el retrato va a seguir siendo hermoso. Y en ese momento, en un arrebato, él desea que el que envejeciera fuera el retrato en lugar de él. Y bueno, pasa el tiempo, para no hacerles el cuento largo, y Dorian tiene mucho convivio con Lord Henry y empieza a darle a su vida ese tinte hedonista, sale por las noches, se va al teatro, empieza a vivir la vida buscando el placer. En una de esas noches conoce a una actriz llamada Sybil Vane.
Sybil Vane es una actriz de un teatro pues poco reconocido, por así decirlo, que encarna personajes femeninos de Shakespeare. En ese momento Dorian se enamora profundamente de esta muchacha hasta llegar al grado de proponerle matrimonio. En algún punto Dorian se decepciona de ella y rompe con ella. Sybil le pide que no la deje, pero Dorian se porta muy grosero, se marcha y en ese momento se siente muy culpable cuando llega a su casa y se da cuenta que el retrato ha cambiado. El retrato tiene una expresión que antes no tenía, una expresión que le da asco, una expresión así como de como cínica, y Dorian se siente muy disgustado por esa expresión. Al principio cree que su mente le está jugando chueco y decide como arrepentirse e ir a buscar a Sybil al siguiente día, y en el siguiente día se da cuenta que Sybil se suicidó. En ese momento la vida de Dorian da un giro y empieza a darle rienda suelta a sus pasiones y deseos y empieza a llevar una vida de una moral un poco dudosa, una vida muy desordenada, de excesos, de lujos, todo inspirado por Lord Henry y un libro que Lord Henry le regala. Y bueno, no les voy a hacer más el cuento largo y tampoco les voy a contar mucho, prefiero que lo lean, pero el punto es que aquí Dorian se empieza a dar cuenta que el que resiente todos esos efectos de su vida es el retrato y no él. Ahí es cuando se da cuenta que su deseo se cumplió. El retrato de Dorian Gray es un libro que se puede leer de dos maneras, como la mayoría de los libros, sobre todo los clásicos. Puedes leerlo pasando las páginas y entreteniéndote con la historia y hasta ahí terminas el libro, lo cierras y sigues con otro, o haces tu ensayo de la escuela un día antes, también puede pasar, o lo lees pensando un poco más a profundidad, leyendo entre líneas, tratando de ver lo que el autor quiso decir, y yo les recomendaría que hicieran lo segundo con este libro. Primero porque es un libro muy crítico. Oscar Wilde lo que hace en este libro es criticar la sociedad victoriana en la que vivía. Una sociedad influenciada por el moralismo, muy puritana, pero que al mismo tiempo estaba guiada por las apariencias. En varias escenas del libro te dicen que había muchos rumores sobre la vida tan desordenada que llevaba Dorian, pero que cuando la gente lo veía su apariencia y decían, es que este chico jamás pudo haber hecho nada, es tan guapo, tan joven, tan hermoso y es tan encantador que pues todos estos rumores que hay pues seguramente no son ciertos. Por otro lado, lo que también me parece muy impresionante y creo que es la cosa más maravillosa de este libro, bueno, una de las cosas más maravillosas de este libro, es la idea en general. La idea de que Dorian tenga su alma reflejada en un retrato me parece fascinante. Imagínense que todos pudiéramos ver no quiénes creen que somos, no quiénes nosotros queremos ser, sino quiénes de verdad somos en algo tan concreto como una pintura, como un espejo, y saber qué tan limpia o tan negra está nuestra alma con solo verlo. Eso me hace recordar a un ritual que tenían los aztecas asociado con el dios Tezcatlipoca, que significa espejo humeante, y era un ritual mediante un espejo de obsidiana. Obsidiana es la piedra negra, por quien no la conozca. Y ellos lo que hacían era verse al espejo. Y en el espejo lo que se reflejaba era su alma, sus verdaderos sentimientos. Podían ver lo que tenían dentro, porque se creía que Tezcatlipoca era el dios que conocía los verdaderos pensamientos y sentimientos de la humanidad. Es muy curioso, quién sabe si Oscar Wilde lo sabía o no lo sabremos, pero los aztecas ya pensaban parecido a él. Otra de las cosas que me gustó mucho es cómo juega con los personajes. Los personajes son muy complejos, tienen una profundidad muy impresionante porque cada personaje es diferente, cada personaje representa algo y cada personaje está tan bien desarrollado que en las páginas que leemos del libro, que no son demasiadas, los podemos entender a la perfección, entendemos sus motivaciones, entendemos su forma de pensar, su forma de vivir, hasta nos los podemos imaginar. Eso creo que es maravilloso y podríamos, si quieren, analizarlos de formas tan sencillas como decir que, por ejemplo, Lord Henry era como una especie de mal, Basil Hallward era como una especie de bien y Dorian sería como ese punto intermedio entre que se debate entre el bien y el mal, el que se corrompe y al mismo tiempo a veces se arrepiente. Si queremos ir un poco filosófico, algo así con un movimiento dialéctico hegeliano, podríamos decir que Lord Henry sería la antítesis, Basil Hallward sería la tesis y Dorian sería la síntesis, ¿no? Más o menos. Pero si queremos darle un poco más de contexto e investigamos un poco más, podemos ver que en una carta
Oscar Wilde escribió que esos 3 personajes eran versiones de sí mismo. Lord Henry era la forma en la que la sociedad lo veía. Basil Hallward era la forma en la que él se veía a sí mismo. Y Dorian Gray era lo que él quería llegar a ser en algún punto. Eso le da un sentido mucho más profundo a la historia porque ya no estamos hablando de una simple novela, estamos hablando de una novela autobiográfica, hasta cierto punto. Y no hay nada más humanizante que leer un libro en el que el autor se diseccione a sí mismo y se entregue a la sociedad de la forma tan pura que lo hizo Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray. Creo que es lo más fascinante, ya dije que era una de las cosas, esta es la otra cosa más fascinante que tiene este libro. Por otro lado, me parece que es un libro escrito de una forma muy bella y les voy a dejar las frases que me gustaron. Hay muchísimas, yo solo agarré unas cuantas porque si no nos iríamos horas aquí, entonces ahí les van. En resumen, recomiendo muchísimo este libro, es uno de esos libros que todo el mundo tiene que leer alguna vez en su vida. Uno, porque está muy bien escrito, como los cuentos de Oscar Wilde. Si no quieren leer la novela, pueden leer un cuento, pero lean algo de Oscar Wilde para que entiendan un poco acerca de esta forma tan maravillosa que tiene de describir. Una de las cosas que quiero resaltar acerca de este libro es que a pesar de que mucha gente dice que sigue la línea del mito de Fausto, que es un mito acerca de un hombre que le vende su alma al diablo, creo que a pesar de que tiene esa gran influencia en la historia, Oscar Wilde supo cómo darle su propia esencia al retrato de Dorian Gray. Y yo no compararía el retrato de Dorian Gray con ninguna otra obra porque es único. A mí me encantan esas obras que tienen inspiraciones de muchas obras, pero aún así saben sacar su propia identidad. Y este libro lo sabe hacer de una forma maravillosa. Y pues, esto ha sido todo. No queda más que decirles que léanlo, si lo leen, díganme qué les pareció, si ya lo leyeron, cuéntenme cuáles son sus frases favoritas, quién es su personaje favorito, me encantaría saberlo, qué opinan de la historia, y como siempre, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, déjenme en sus comentarios si quieren escuchar alguna otra reseña, les dejo en la descripción mis redes sociales para que me sigan, y bueno, adiós.